Ahora sí. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por conectarse. Hoy día lluvioso, como me gusta porque puedo estar abrigada. Estamos a 11 días de elecciones, entonces gracias por conectarse otra vez, por apoyar ese proyecto. Creo que tenemos todavía muchas cosas por hablar, pero lo importante es que vamos avanzando. Hoy terminamos con la quinta y última parte del programa de Federico Gutiérrez y les tengo una sorpresa muy especial. El día de hoy tenemos una invitada, ya se llama Valentina Arteaga, ya en un momento se las voy a presentar. Con ella vamos a hablar de un tema muy importante que son las emociones políticas. Bueno, antes de introducirles a Valentina, quiero que hagamos un recuento de lo de ayer, recordarles que tenemos pregunta el día de hoy. La pregunta que tengo para hoy, se las voy a poner ya mismo en el chat. Necesito un redoblante. A ver. Precisamente la pregunta tiene que ver con el tema del día de hoy. La pregunta es, ¿cree usted que Rodolfo Hernández utilizó deliberadamente el recuerdo de su hija fallecida para captar votantes? Bueno, ustedes saben, les he hablado en otras oportunidades de que las campañas electorales definitiva e irrevocablemente hacen uso de las emociones de los votantes, lo cual es importante. Esto viene cambiando más o menos desde el año 89, en las épocas, por ejemplo, de la campaña de Ronald Reagan y mucho antes, ellos ya apelaban al miedo, a la emoción, al temor a la guerra, a la xenofobia para captar a sus votantes. Pero hoy en día vemos que esto se ha exacerbado, por así decirlo, y esto tiene que ver precisamente. Hola Andrés. Hola Leo, buenas noches. Hola Santi, buenas noches. Muchas personas conectadas, qué bueno. Esto tiene que ver precisamente con la idea de que el votante vaya movido no precisamente porque hagan lo que estamos haciendo nosotros aquí, leer, analizar los programas, criticarlos, ¿cierto? Ver qué tan viables son, qué tan accesibles son, que es lo que hemos estado haciendo todos estos 15 días que ya llevamos de stream, sino que van y votan simplemente por lo que ven en campaña, las fotos, que es un asunto sumamente importante. Recuerden, por ejemplo, ese banner tan icónico de Álvaro Uribe con la mano en el pecho. Eso ha generado un impacto enorme en todos los colombianos. Y lo otro que miran es el discurso o lo que siempre les he dicho que llamamos los politólogos el storytelling. El storytelling es precisamente esa narrativa que se hace, o sea, las campañas políticas se vuelven casi que un cuento de esos infantiles en los que hay un héroe, un villano y nosotros los electores somos la princesa, la damisela en peligro. Entonces, hoy vi algo muy interesante en uno de los estados de Valentina. Valentina es una mujer que admiro muchísimo, es una tesa, ya la van a conocer, y ella hablaba precisamente de las emociones. Santi Toro nos habla de Goebbels, perfecto el ejemplo. Goebbels, que era el asesor de campaña del partido nazi, él hablaba, o sea, las técnicas emocionalmente que se utilizaban para hacer políticas del partido nazi eran una cosa perfecta, un ejemplo perfecto. Muchas gracias, Santi, es verdad. Entonces, sí, de hecho es uno de los pioneros en la materia. Sí, total. Sí. 11 principios de la propaganda nazi. Total. Entonces, ¿qué pasa? Hoy con Valentina vi algo muy bonito. Valentina es una artista, entre otras cosas, y Valentina nos habla de las emociones. Entonces, quiero presentarlas el día de hoy, que ella nos cuente qué opina de estas campañas, que nos hable básicamente de lo que vio en sus historias, y ya ahí continuaremos entonces para finalizar con la lectura del programa de Federico Gutiérrez. Entonces, la pongo por aquí a un ladito. Les presento a Valentina. Vale, ¿me escuchas? ¿Ustedes la escuchan bien? ¿Escuchan la música? Si está muy duro me dicen y yo le bajo. Ahí me escuchan. Bien. Federico y no Kiko. Hey Johnny,
Kiko Gutiérrez. Porfa que alguien nos diga si escuchan a Valentina y la ven bien. Ni hasta acá un eco. Hola. Yo Sí, sigo hablando, a ver. nos dicen que sí. Sarita Quintero nos dice que sí. Dice que se escucha como entrecortado. Sarita nos dice que te escucha bien. Entonces se escucha también como el tuyo. Espérame, yo creo que nos toca así sin música. Seguimos adelante. En otra toca que hablen más, pero se escucha como entrecortado. Yo creo que sí, vale. Pues dale a ver qué tal. Yo creo que lo que tienes que hacer tú estás escuchándome a mí en un parlante, ¿cierto? Igual te Silencia, porfa, la transmisión. estoy escuchando en la mejor. A ver, acá tú me escuchas. Perfecto, entonces, bueno, Valentina, quería que porfa te presentes, que nos digas un poquito, bueno, de a qué te dedicas, quién eres, les puedes contar incluso cómo nos conocemos y ya ahí entonces empiezo a hacerte preguntas sobre lo que quiero que nos hables un poco el día de hoy. Muchas gracias. Carmen, de aquí por Argentina, Praga, creadora de con Andrés. Vale, dame un segundo que me dicen que chat pausado, que no se escucha, habilita la captura de audio. Dame un segundo, qué pena. Eh, ok, ya entendí qué es lo que pasa. Ya, perdón. No, dame un segundo. Dale. Me confirman porfa si aquí sí la escuchan. A ver si me escuchan. Ahí yo me escuché como en tu. Ahora sí. Qué Ahora pena, pero sí. te toca volver a empezar. Del principio, listo. Está bien, Sí, lo organizo mejor. listo. Bueno, yo soy Valentina Arteaga, que me parece muy interesante estar aquí, decía, porque no conocía la plataforma, no sabía de qué se trataba y estaba buscando algo así, también como para conversar y para empezar a interactuar alrededor justamente del tema de la emoción política. Entonces, te agradezco, André, que me invitaras, que estés haciendo esto, que me parece supremamente importante en este momento de la campaña y de este país, ¿no? Eh, Repito, soy Valentina Arteaga, estudié Historia y Ciencias Políticas, soy la creadora del podcast Portón y Contraportón, que es un podcast de historia de Colombia. Hemos pasado como por varios temas, lo tenemos quieto hace un tiempo, pero en esto vamos a sacar una nueva temporada. También soy cantautora y bueno, como todo lo que he sacado y lo que he hecho pues con la música ha ido como por esa línea. Y con André nos conocemos de Estamos Listas
hacemos parte del mismo círculo de Estamos Listas y ahí fue que nos conocimos y empezamos como a debatir cosas muy interesantes y bueno, aquí Cuéntales un estamos. poquito qué es Estamos Listas para quienes de pronto no conocen el movimiento. Estamos Listas es un movimiento político de mujeres que nació en Medellín para las elecciones pasadas al Consejo de Medellín. Nació luego de la derrota en el plebiscito por la paz y nace pues como de la idea de unas mujeres de decir, bueno, pues este país definitivamente hay que hacer algo, no podemos seguir resignadas a que todos los demás hagan algo. Sabemos que no tenemos oportunidad dentro de los partidos políticos, siempre somos como rellenos de la lista y creemos que podemos hacer nosotras mismas un partido y se empezó el movimiento en Medellín con 1.700 mujeres. Tenemos una concejala, que es la concejala Dora Saldarriaga, que ha hecho una muy buena labor en el Consejo de Medellín. Y bueno, nos lanzamos al Senado, pero perdimos. Pero perdimos, sí, sí, sí. Y bueno, sí, eso es, estamos listas. Bueno, entonces les cuento, resulta que hoy en mis 5 minutos de ocio estaba mirando los estados de Valentina. Ella empezó a contar en sus estados que este año las campañas no le habían hecho sentir nada. Cuéntanos, Vale, qué diferencia hay con los años anteriores y por qué crees que este año no había despertado esa emoción. Andrés, yo creo que hay varios factores que influyen dentro de algo que llamamos alexitimia. Y la alexitimia es como esta sensación de no tener ninguna sensación, ¿cierto? De no poder sentir emoción con nada, como que el rango emocional se reduce un montón. Creo yo que tiene mucho que ver con un efecto pospandémico, que me parece que es algo que simplemente no podemos omitir, que se atravesó una pandemia, que sigue amenazas. Mira que ayer estaban hablando de la viruela del simio, no sé qué, y todo el mundo como no, y ya España ha comprado miles de vacunas para eso, entonces hay como un terror así por la ¿La extinción qué? humana. La Yo, viruela del yo vivo simio, en no, una no cueva. viste, No. está en toda Europa, está en Estados Unidos, está en China, en Italia. Es que No. no, o sea, es una Nos cosa salimos de una, pues, aterradora, parce, para entrar en otra. Nada, qué marica. es aterrador. Entonces en España compraron miles de vacunas, no sé qué vacunas porque no hay vacuna para la viruela del simio. Entonces, bueno, eso, y siempre como ya con esta narrativa como de la extinción, de nos vamos a morir, de nos tenemos que encerrar, de evitar el contacto, ¿cierto? Que impide lo colectivo, que impide pensarnos en común también, ¿cierto? Es como yo solita, yo aquí encerrada en mi casa, y creo que también quienes vivimos la pandemia con todos los protocolos y cumplimos con todo y nos encerramos, o quienes no lo hicimos, creo que finalmente queda algo ahí, ¿no? Entonces pensaba mucho, porque hace 4 años yo le hice la campaña, o sea, mi nivel de intensidad con la campaña de la Colombia Humana fue una cosa impresionante. Y yo logré emocionarme cuando Gustavo Petro hablaba en las plazas y cuando parecía que sí había como una posibilidad real de cohesionar algo que es muy abstracto y que llamamos pueblo, ¿no? Pero este año, o sea, yo ni siquiera vi noticias, o sea, yo era como, no, yo para qué voy a ver eso, y sabiendo O sea, también y había como una pensando, apatía. sí, o sea, y no como no se puede hacer nada, sino que yo veía todo lo que pasaba y literalmente no sentía nada, pues Pero, ¿tú como crees que eso tiene que ver específicamente con algo emocional por lo de la pandemia o crees que tiene que ver con la forma en la que se han desarrollado las campañas o es una no. mezcla? Creo que todo influye, ¿no? Ajá. Creo que no han tenido en cuenta una cantidad de cosas que pasaron en este tiempo, ¿cierto? Que la precariedad salió así a flote a los ojos de todo el mundo, que la inflación pues está afectando la cotidianidad de todos los hogares donde a ti ya no te alcanza para comprar, o sea, si antes te alcanzaba para comprar 4 bolsas en el mercado, ahora te alcanza para una con el mismo dinero. Entonces, todas esas cosas a las que nos ha llevado también ocuparnos de la supervivencia, creo que han logrado una desconexión
con las campañas políticas. Y me parece también, y es mi crítica principal, que las campañas como tal no se han ocupado de renovarse ni de entender a quienes les están hablando, ¿sí? O sea, son ellos quienes están desconectados de nosotros. Por ejemplo, la campaña de la derecha, Federico, Rodolfo. Rodolfo quizás ha hecho una campaña mucho más emocional, ¿no? Le ha hablado a una irreverencia de la derecha, pero que no quiere irse como tanto para la derecha y que necesita un hombre más, ¿cómo decirlo? Como en una palabra como más popular, digámoslo, ¿cierto? Como que se parezca Como más más a cercano. nosotros, Ajá. más cercano, ¿sí? Como más ordinario, como nosotros, ¿no? Y me parece que Rodolfo logra mover esa emoción y logra cohesionar un electorado alrededor de eso, ¿cierto? De que entonces se enoja y saca la mano y le pega un golpe a alguien, o, por ejemplo, tú ponías la pregunta ahorita, ¿cierto? ¿Será que usó la imagen de su hija? Pero real, pues o sea, pensar que lo hizo es muy aterrador, ¿cierto? Pues porque es su hija y porque la mataron y es horrible. Pero sabemos también que mueve una emoción alrededor del tema de la seguridad, alrededor del tema de la guerra, y que no es una forma de hablar directamente de lo que habla la derecha que está con Fico, de la seguridad democrática, pero que es decirlo de otra forma, ¿cierto? Emocionalmente. Entonces eso me parece muy Que es un interesante mensaje que de lo cala que... más, ¿cierto? O sea, llega mucho más fácil porque mucha gente pues se puede identificar más fácil con esa emoción que ven incluso, verle los ojos aguados, así no tengan una experiencia de una hija que fue asesinada, pero le ven los ojos aguados y bueno, se acerca, ya es un padre que perdió una hija por la guerra. No, y esa cara de él, pues cuando eso pasa, es que fue muy efectivo, o sea, fue absolutamente efectivo, porque cuando él dice eso y se le quiebra la voz y no es capaz de decir nada y luego dice es que el ELN me la mató y uf, eso mueve a cualquiera, ¿no? Mueve a cualquiera en contra de la guerra, pero no en contra de la guerra como en un sentido antimilitarista, sino como lo que nos ha vendido la derecha siempre, ¿no? De la guerra de los privados, de la guerra, pues, que en la que finalmente nos metemos todos también a ser parte de eso. No sé, a mí me parece que la campaña de Rodolfo ha sido muy interesante en ese sentido, pero finalmente yo, digamos, me conecté, y era lo que contaba en las historias a André también, me conecté con la emoción política viendo a Francia el domingo, ¿cierto? Francia vino a Medellín a un evento, pues estuvo en la casa de Estamos Listas, y estuvo en un evento en el Circo de Medellín, que además me parece algo muy bonito, ¿no? Estuvo en el Circo de Medellín, estaban allá todas las personas del circo, los magos, los payasos, hicieron un show para los niños porque fue el sindicato de mujeres trabajadoras domésticas, entonces fueron con sus hijos y fue un combo gigante de Bello Horizonte y llevaron pompones amarillos y pitos y se fueron así vestidos y vestidas súper elegantes. Entonces, claro, cuando uno ve eso, cuando yo llegué y yo Vale, dije, ahí te interrumpo, qué pena, te sí, sí, pregunto. sí, Entonces, a ver, porque nosotros sabemos, incluso, bueno, aquí está conectada María Camila, que es una compañera, la mejor politóloga que conozco, y hablábamos hace poco de lo emocional y de lo humano que es el programa del pacto histórico, ¿cierto? Entonces, pero así siempre ha sido el programa, tanto en lo escrito como en los eventos. ¿Tú crees que entonces fue determinante específicamente que tú vivieras eso de manera presencial? ¿O crees que hubiera generado el mismo impacto si no hubieras estado ahí? no habría generado el mismo impacto. Estoy convencida de que fue también que fui y lo vi, y cuando uno escucha a mucha gente gritar a su alrededor, pues, y cuando ella llega, ¿no? Ella llega y empieza a gritar todo el mundo y estaba sonando una canción que le habíamos hecho justamente. Entonces empieza a sonar esa canción y empieza a gritar todo el mundo y ella llega y abraza y los niños corren. Uf, eso es muy abrumador, pero de una forma muy positiva, ¿no? Es como demasiado, es imposible no sentir algo cuando se está en medio de eso. Si yo lo hubiera visto
seguramente lo habría visto y habría dicho, wow, qué bonito lo que hizo, pero no me habría erizado la piel, ¿cierto? Que fue lo que finalmente pasó estando allá. ¿Qué pasa? A mí, yo no había querido asistir a nada, no había querido asistir a nada porque me parece que también del lado de la izquierda y digamos de la izquierda, ¿cierto? De nuestra izquierda y del pacto histórico y de la Colombia humana, me parece que han abandonado mucho, si bien se han ocupado de construir, ¿cierto? Y de crear programas y de hacer una cantidad de cosas desde lo teórico, ¿cierto? Y de reunirse con gente y de que la gente aporte. Me parece que han abandonado mucho la emoción política de una campaña que fue algo que movió demasiado en la campaña pasada. Me parece que lo han abandonado por todo lo que ha pasado en estos 4 años con el pacto histórico, ¿cierto? Por las figuras que llegan, por los conflictos que hay, por, digámoslo, Gustavo Bolívar, por Holman Morris, por Gustavo Petro, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas logran que uno como que se desconecte y diga como, pues hay que votar por él, ¿cierto? Finalmente vamos a tener que votar por él, pero qué pereza. Ay, pero qué pereza votar por el pacto histórico. Y, y yo estaba como en esa sensación, como ahí, pues sí, pues yo sé qué es lo que hay que hacer, pues es que no hay Siempre nada más como, que hacer. como esa sensación de muchos votantes que es de elegir el menos peor o el menor de los males. O votar en contra, Ajá, ¿cierto? Yo voto en ajá. contra de la derecha. Del continuismo, de Uribe, ajá. Y siempre Uribe también. Es como, ¿por qué lo reducimos? También la derecha la reducimos a Uribe. No, es que ahí hay mucho más. Y hay mucho más de la gente que no entendemos, de por qué la gente está en la derecha, de qué es lo que pasa también con la precariedad, de qué es lo que pasa con la ira, ¿cierto? Con lo que se siente, con lo que siente un colombiano promedio solo por el hecho de ser colombiano. Sí, que es una cosa horrible, que uno dice como, ay, no, qué horror, yo porque vivo en ese país, yo porque no vivo en otra parte. Y eso me parece que lo abandonaron y me parece también que cuando llega Francia a esa campaña, la diversifica y le da una potencia que si bien tenía por una cantidad de cosas que han venido haciendo de un trabajo juicioso, que no se puede negar, me parece que en términos de lo simbólico y de la emoción, ella llega con toda esa potencia, ¿cierto? De aquí llegó el pueblo, ¿sí? Y el pueblo es ella que habla por ella misma. Por ejemplo, ese día en el Circo de Medellín, ella decir, yo fui trabajadora doméstica, trabajé en unas casas, me fue re mal a muchas de ustedes, porque estaba el sindicato de mujeres trabajadoras domésticas ahí, a muchas de ustedes les va bien, a muchas nos va mal a casi todas. Y yo un día salí de una casa y dije, no vuelvo jamás a hacer aseo en una casa, nunca, mejor me voy a ir otra vez a trabajar en las minas. Cuando ella dice eso, vos entendés que ella no está hablando de una erudición y que no viene aquí a instruirnos ni a explicarnos qué es lo que hay que hacer con este país. No, a ella la atraviesa, todo esto la atraviesa y eso es muy importante. Y eso es algo que yo no había visto. Pues yo siempre veía figuras políticas, pues, ¿cierto? Entonces, me parece que logra reconectar con eso, que logra actualizar un discurso de una izquierda muy vieja, que es la nuestra, de una izquierda muy vieja, que siempre está alrededor de la revolución, de la guerra, muy anclados en los años 60 y en los años 70 de este país, con una cantidad de promesas y de sueños incumplidos, de cosas que no lograron concretar y que han intentado concretar y que también por eso pues este país está como está, porque nunca lo han podido tampoco, nunca han podido tampoco hacer nada, ¿no? Entonces, cuando yo escucho a la izquierda generalmente habla de la muerte, ¿cierto? De que entonces estoy amenazado y entonces voy a salir y voy a decir esto y me van a matar. Y este relato a mí me parece muy problemático porque estamos cansados de eso y porque es viejo y porque no nos hace sentir más que como,
qué pereza seguir escuchando eso, ¿sí? No es como, ay, no, lo van a matar, ay, no, 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 no. A nosotros eso ya no nos mueve, eso también se convierte en un lugar común. Y me parece que lo único que logró también como que esto fuera distinto es esa figura suya de Francia. No sé cómo vamos ahí o qué, yo no puedo leer aquí nada. No, muy bien, muy bien. No, mucha gente dice que Yo hablo adhiere a tu y hablo, pues. análisis. Mucha gente dice que adhiere a tu análisis, que está de acuerdo, dice que es un canto popular el de Rodolfo, no como el que veníamos acostumbrados con Fajardo. También nos dicen que debemos recordar la frase de Juan Carlos Vélez que dice, nos olvidamos de los argumentos y nos centramos en que salieran a votar berracos. Entonces sí, mucha gente adhiere a esto. Vale, ya para no quitarte más tiempo, quería preguntarte, finalizando las historias, tú hacías una invitación. ¿Qué invitación es la que tienes para quienes vayan a votar en las próximas elecciones? Pues yo, luego de todas las historias que monté, dije que luego de todo lo que contaba, era claro que iba a votar por el pacto histórico el 29 de mayo. Invitaba también a que voten por el pacto histórico, a que tengamos un triunfo común, a que nos creemos en colectivo alrededor de un proyecto político. Es importante derrotar el individualismo de Tú nuestra hablabas época. de un deseo que tenías con una foto. Ah, el deseo, sí. Me han hablado mucho de esa foto, incluso he pensado Sí, recrearla, como cómo hago yo me la Photoshop. imaginé, inmediatamente hiciste la alusión, inmediatamente me la imaginé y también era como, ¡oh, qué rico! Sí. Yo dije, además porque es una imagen que me viene así también luego del domingo, yo dije, yo tengo un deseo muy superficial con esto y creo que puede ser el deseo que más me mueve a votar, más que cualquier otra cosa. Y es que yo quiero una foto de Francia y de Petro cogidos de la mano el día de la posesión, así, con la mano así levantada y la gente aplaudiendo, que le dé la vuelta al mundo. O sea, que tomen esa foto y que quede ese momento ahí capturado y que salga en toda parte que Colombia por fin no votó por la derecha y que por fin votamos por algo diferente y que logramos despertar, porque eso es lo que dicen, ¿cierto? Como todos los periódicos y artículos y cosas así, es que por fin el muro de Latinoamérica, que es Colombia, pues logró cambiar algo y que yo quiero sentir que yo puse algo ahí y que yo voté para que esa foto fuera posible. Vale, 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 vale. No, ya finalmente quisiera, no sé si tienes alguna invitación que quieras hacerle a los votantes y finalmente, bueno, hay a quienes nos ven, hay 12 personas conectadas actualmente. Yo siempre lo digo, pues este no es tal vez el espacio más popular, ¿cierto? Más viral se haga, pero creo que con solo una persona, que de hecho ya sucedió, una persona me dijo, vea, yo no voy a votar por Petro, pero yo iba a votar por Fico y ya no. Con solo una persona que haga eso, para mí, yo creo que ya los que estemos aquí ganamos. Hay alguien Vale que, todo el bueno, Camila esfuerzo. nos dice, el titular de la semana, Petro por fin incendiará Colombia. Alguien, Cristian dice, sería algo épico. Xavi dice, qué bonita imagen. Camila dice, creo que ahora tenemos que empezar a mirar a Chile en varias cosas. En estos días, unos compas chilenos decían que la generación de Boric se ha formado en la resistencia y en la oposición y que por eso ahora lo sabe, le estaba contando esto de estar en el poder y nada me dio miedito, y nada me dio miedito de cómo pasaremos la resistencia al poder. Bueno, ¿Puedo entonces ya, anotar algo claro, ahí claro, claro, claro. en lo de Chile? Porque estuve muy atenta a las elecciones de Chile y porque también me interesa mucho hablarle a una generación que es la generación millennial, ¿no? De la que tanto despotrican por la salud mental y porque, ¿cómo es? Porque son de cristal y no sé qué. Pero me interesa mucho el asunto millennial, específicamente en la campaña de Chile, porque en Chile logran eh, atrapar o capturar y crear unos sentidos comunes alrededor de una generación y de un tiempo. Y fue el voto decisivo para que ganara finalmente Boric en Chile, ¿cierto? Que es el de las mujeres jóvenes.
y es algo que he intentado también que me copien aquí y que ha sido difícil, y es, por ejemplo, ver a Boric diciendo que que veía Pokémon, ¿no? Y que le traigan de China un Squirtle con una pokebola, ¿no? Y son los sentidos comunes que tenemos instalados porque son las batallas que nos tocaron, porque en la política pues no nos ha tocado nada, ni revoluciones, ni nada, ni guerras, ni nada de eso, pues, y dirán que sí nos tocaron guerras, pero realmente así en términos de los estallidos así gigantes de lo que es una guerra, no. Solamente pues como la caída de las Torres Gemelas, que fue algo que tocó al mundo, pero que estábamos también tan ocupados aquí en la guerra nuestra que tampoco fue tan trascendente. Entonces es algo que me interesa mucho de esa campaña, especialmente es la emoción política que mueven y que mueven haciendo memes, que es fundamental, y que mueven cantando reggaetón Uf, parce, y que el mueven, meme como instrumento de comunicación política es una cosa increíble. o sea, sin el meme no, en ese momento no hay nada, o sea, hay todo un sector muerto, muerto. O sea, si no se logra poner en memes y traducir en memes lo que queremos y en los sentidos comunes de una generación, ¿cierto? Es poner, por ejemplo, no poner un video de Francia, no sé, dando un discurso y poner en el fondo la internacional, que era lo que hacían los de los 60 y los de los 70, ¿cierto? O sobreviviendo, o el pueblo unido, Ay, sí, qué pereza. ¿cierto? Como ya, marica, ya, o sea, Leos dice ya. apoyo el meme art, larga vida al meme, larga vida al meme. En Sí, este canal se apoya y se respeta y se ama y se promueve el meme político. totalmente, totalmente. Entonces, pues nada, pensando también en eso, ¿no? O sea, si vamos a poner una foto de Francia, pues pongámosle de fondo una canción de Shakira, no sé, pues Acá algo, están algo diciendo que que ya es con calle 13. pongamos, pongamos a calle, pongamos, por ejemplo, Esto hagamos lo una pieza de hago campaña con el para Atrévete. divertirme, ¿Por qué para no? divertirme, No, para divertirme. Sí, 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 sí. con el Atrévete. Yo hice una para la campaña de Estamos Listas, que era Quiero mover el bote, ¿no? La canción de Quiero mover Sí, el sí, yo bote, me pero que el acuerdo, ajá. bote era el bote, ¿no? Bote, Sí, quiero mover el ajá. bote. Y bueno, todas esas cosas que parecen muy insignificantes, pero que realmente logran tocar un sector que no vamos a encontrar en la calle y que es fundamental también que salga y que vote, porque si no, pues, cierto, que son las personas más jóvenes. Entonces, creo que no respondí la pregunta en absoluto o el comentario, pero necesitaba hacer este comentario sobre Chile. Sí. Bueno, y entonces ya, entonces, ¿qué invitación tienes? Y porfa, para que nos compartas todas tus redes sociales, lo del podcast. Yo he escuchado el podcast, soy seguidora del podcast y me parece genial, entonces se los recomiendo. La mujer canta de una manera impresionante, lo hace sentir uno súper inútil porque hace de todo. ¿Cómo? No sé, pero Valentina hace de todo. Entonces, ya antes de despedirte, que nos cuentes pues qué invitación le tienes a los votantes y que nos digas cómo te encuentran en las redes sociales. Pues nada, multipliquémonos, es muy importante hacer la labor de conseguir los votos, no solamente hablar y hablar, porque es importante también, pero hay que hacer la labor, hablar con los vecinos, hablar con las tías uribistas, no perder el Compartirles tiempo el en stream de eso, Andrea Olaya, compartir los memes, es súper el importante. stream. Es súper importante, pero sí, como ponerle el cuerpo también a esto, ponerle el cuerpo a esto y listo. Si no vamos a salir, no vamos a hablar con el vecino, que a mí realmente me cuesta, escribamos directamente a las personas que tenemos en nuestras listas de contactos, a las que tenemos en Facebook, en Instagram, y escribámosles un mensajito directamente y establezcamos eh, una conversación alrededor del tema y expongamos lo que queremos exponer y expresemos también cuál es el cambio que queremos, ¿no? Y también que pensemos, que es algo que yo estoy pensando y para lo que todavía no tengo una respuesta, que es para mí vivir sabroso, ¿cierto? Que ella habla de vivir sabroso y Francia y yo puedo entenderla y puedo sentir algo, pero no sé qué es porque no conozco. Yo no sé qué es vivir sabroso.
Entonces, qué rico que nos preguntemos Yo creo eso, que qué es lo nadie, que ustedes, queremos ¿alguno de y ustedes sabe qué es eso? Yo creo que nadie aquí. no, Es muy pues difícil. que me devuelvan las ganas de vivir. Uy, qué deprimente, marica. No cerres con eso, por favor. Esto es como abrebocas. Bueno, no. También quiero agradecer a André y espero poder crear el canal aquí porque quiero hacer también una serie de conversaciones porque me interesa mucho el asunto de la salud mental vinculada con la emoción política y con específicamente la generación millennial y todo lo que nos pasa en este tiempo con la medicación, De hecho, aquí sí con... había un comentario de Leoción que dice, la salud mental se vio muy afectada por la pandemia. La ansiedad y depresión aumentó en un 25%, ahora que mencionabas, pues como todo lo que dejaron de lado esas campañas. Entonces sí. Absolutamente, ¿cierto? Pero digamos que los millennials teníamos campo en esto porque ya llevamos toda la vida lidiando, entonces era como, bueno, no, pues sí, todo el mundo está deprimido, pero nosotros ya sabemos, pero no, es una cosa terrible igual, ¿no? Es terrible, entonces, nada, si logro hacer el canal y si finalmente lo hago, pues por allá los y las espero. Pues el podcast, ya saben, si quieren escucharlo, se llama Portón y Contraportón. Está en Google Podcast, en Spotify. Es un podcast de historia regional y es historia pues nacional. Y me pueden encontrar también en las plataformas como Valentina Arteaga y hay unas canciones mías, mi último sencillo que se llama Huracán y por ahí voy a sacar una cancioncita que hice y que le regalé a Francia justamente como precisamente en el afán y en el deseo de mover una emoción política alrededor de ella también. Listo, no, vale. Mil gracias por ese aporte. Y nada, entonces nos estamos viendo por acá, listo. André, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos Gracias a ti. por hablar. Bueno, vaya, sígame pues. Un abracito. Chao. Gracias, chao. Bueno, ahora sí, entonces volvimos, vamos a terminar. Ustedes saben que el día de ayer quedamos en la página 84 del programa de Federico Gutiérrez. Vale lo máximo, no, tan linda. Entonces, bueno, quedamos en... Ay, perdón, se me cerró. Mientras tanto, nadie me ha respondido la pregunta del día. ¿Creen ustedes que Rodolfo Hernández utilizó la imagen de su hija fallecida para acercar y captar votantes en su campaña? ¿O creen que simplemente fue un asunto circunstancial? Ay, sí, perdón. Tú sí respondiste, es cierto. Yo leí la respuesta. De lo contrario, cuando empezaban a dar palo el periodista, él podría haber dicho o aclarado algo, pero solo cayó. Es verdad. Cuando mostraban esa parte atrás de la gente diciéndole, le vamos a mostrar su hija. Pero bueno. Entonces, vamos, página 84. Hoy terminamos fijo. Acá empezaba entonces el numeral 7.3.2, derechos humanos y enfoque diferencial. Acá hay otra respuesta, dice no, desde que ese asunto fue noticia, la presentadora aclaró que le había mostrado previamente las imágenes a Bobolfo. Ese me gusta. Pajardo, Bobolfo, Kiko. El asunto es el contexto. Le mostraban la imagen de su hija mientras le preguntaban que se iba a hacer acuerdos con el ELN. Por cierto, mil gracias a Valentina, fue genial descubrir. Muchas gracias, Andrés. Ella no sé si está conectada, pero yo le paso tu mensaje. Bueno, entonces, enfoque diferencial y derechos humanos. Acá Federico dice, la protección, promoción y respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, así como la opción del enfoque diferencial que reconozca y garantice la vida, los valores, las actitudes y tradiciones de los ciudadanos y comunidades, exige una acción estatal integral.
Esto requiere superar una segmentación, habla entonces de cuáles son los planes gubernamentales y dice, esto es inaceptable, es decir, esa brecha que se tiene, esa casi que discriminación incluso diferenciada. Dice, es inaceptable que nuestra sociedad moderna y con una constitución garantista como la nuestra, debido a esto, nuestras principales propuestas para la garantía de los derechos con enfoque diferencial incluyen, primero, derechos humanos. Implementaremos la Estrategia Nacional para la garantía de los derechos humanos, enmarcada en la Política Nacional a 2034. Recuerden que esto está directamente relacionado con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Segundo, fortaleceremos los procesos territoriales de diseño, impulso, implementación y seguimiento a los programas y proyectos de derechos humanos. Tercero, daremos cumplimiento al enfoque basado en derechos humanos en la formulación, ejecución y evaluación de todas las políticas públicas. Grupos étnicos, indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rom. Dice cuarto, es decir, el primero del eje 2. Mejoraremos el acceso y los resultados en salud de los grupos étnicos, incorporando el enfoque intercultural a través de rutas de atención en salud con enfoque diferencial étnico. Oiga, y nadie se ha suscrito, estoy muy triste. Ni han traído seguidores nuevos. ¿Ustedes creen que yo no me esfuerzo por esto? Segundo, fortaleceremos la oferta y el acceso a una educación de calidad con enfoque diferencial para estudiantes afro e indígenas, muy importante. Tercero, es decir, punto 6, aumentaremos la atención integral de los niños con pertenencia étnica desde la primera infancia hasta la adolescencia. Trabajaremos para mejorar la situación nutricional de los grupos étnicos del país, especialmente la de la niñez indígena. Los males vale, ojo con los guayú. Séptimo, desarrollaremos programas para la generación de ingresos de los grupos étnicos a través de proyectos productivos. Promoveremos la protección de los sistemas de conocimiento tradicionales y ancestrales asociados a la biodiversidad y a la gestión de riesgo con participación de los grupos étnicos. Noveno, fortaleceremos los mecanismos de participación y resolución de conflictos territoriales, la inclusión productiva rural y los proyectos productivos con enfoque diferencial étnico. Te llamamos a acabar este programa, qué emoción. 10. Desarrollaremos estrategias para proteger efectivamente a los grupos étnicos. ¿Cuáles? Sería muy importante que las mencionara en el programa. Y para promover la efectiva resolución de conflictos interétnicos, intraétnicos e interculturales. Recordatorio, Amazon Prime, pueden suscribirse gratis a través de Twitch Prime. Ay, sí. Gracias, 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 gracias. Sí, recuerden que si ustedes tienen Amazon Prime, tienen una cuenta con ellos, pueden suscribirse gratis aquí al stream, pues a mi canal. Bueno, 11. Daremos cumplimiento al capítulo étnico de los acuerdos de paz y haremos seguimiento a los indicadores étnicos del plan marco de implementación y priorización de las acciones para su cumplimiento. 12. Eliminaremos la invisibilidad estadística de grupos étnicos, incorporando su dimensión en todas las mediciones relevantes. Nuevo seguidor, bienvenido, Balahari. Esa debe ser Valentina, ¿no? No sé. Bueno. Tercer eje, población migrante y refugiada. Punto 13, brindaremos protección, asistencia humanitaria e inclusión socioeconómica a migrantes venezolanos, colombianos, retornados y comunidades receptoras. Sí soy, sí soy. Bueno, ahí tienen a Valentina para que la sigan también. En Twitch, obviamente. 14. Mantendremos la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y trabajaremos por el aprovechamiento de las oportunidades para nuestro país de la acogida de la población migrante. Importante que tengan en cuenta ese punto. Los migrantes construyen país, vaya, si no, mire lo que pasó en Estados Unidos. 15. Extenderemos la oferta social e integral a la población migrante venezolana, elegible en el Estatuto Temporal de Protección. Y empiezan acá unas viñetas, incremento el acceso a la salud de grupos étnicos, mejora la situación nutricional, hacen básicamente como un pequeño resumen de este punto. Digan a Valentina que ella hace unos covers brutales también. 7.3.3, discapacidad. Este punto, pues la verdad es que yo no me atrevo mucho porque no me tomo la vocería de muchos grupos, pues de nadie básicamente, ni por las mujeres me atrevo, pero yo tengo entendido que ellos prefieren ser llamados personas con capacidades diferentes. Entonces, si es el caso, muy mal ahí en el programa Pau Pau.
Las personas con y o en situación de discapacidad enfrentan serias limitaciones en el país para ser escuchados y empleados y educados y cuidados. Sus necesidades y aspiraciones en todos los ámbitos de la vida nacional tienen que ser consideradas. No creemos que una limitación física, mental, intelectual o sensorial deba restringir sus derechos ciudadanos. En el país del orden con oportunidades que proponemos, ni ellos ni nadie se quedará atrás. Empiezan a hablar del censo poblacional del DANE. Recuerden que esto es importante y por eso lo menciono. El programa de Federico tiene cifras. Dice que tenemos 3.134.036 personas con alguna dificultad para realizar actividades diarias. Entre ellas, 1.784.372 reportan dificultades de severidad. Y la proporción de mujeres con alguna dificultad para realizar actividades supera el 54%. Como siempre, nosotras peor. Entonces, hablan de, que están comprometidos para garantizar esa inclusión y hablan de 5 ejes para hacerlo. Primero, fortalecimiento de capacidades. Segundo, salud. Tercero, cultura. Cuarto, recreación y deporte. No, perdón. Fortalecimiento de capacidades. Segundo, salud. Tercero, cultura, recreación y deporte. Cuarto, acceso, accesibilidad y no discriminación. Y 5, cuidado. Y los niños no los han mencionado. Primero, garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo desde la primera infancia hasta la formación para el trabajo y educación superior, contemplando modelos de aprendizaje y ajustes razonables para la educación inclusiva. Segundo, promover los programas de formación a maestros en educación inclusiva como herramienta para implementar los ajustes razonables. Tercero, implementar acciones para la inclusión productiva, la generación de ingresos y oportunidades económicas, promoviendo el empleo formal y el desarrollo de emprendimiento con programa de eliminación de barreras y de cierre de brechas. Segundo, atención oportuna y pertinente al sistema de salud. Punto 4. Facilitar procesos de habilitación y rehabilitación integral para promover autonomía y fortalecer capacidades. 5. Garantizar ajustes razonables para la prestación de los servicios de salud como herramienta para facilitar el acceso y la atención oportuna y pertinente. Sexto, implementar estrategias para la promoción de salud mental y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos que involucren tanto a las personas con discapacidad como a sus cuidadores. Acceso a cultura, recreación y deporte. Fortalecer el Comité Paralímpico para promover el deporte recreativo y competitivo. Ese fortalecimiento ojalá vaya acompañado pues de una inversión de capital que es bastante necesaria, incluyendo acciones para facilitar el proceso de rehabilitación deportiva, formación deportiva en los territorios, concentraciones de seleccionados, eventos deportivos internacionales e investigación. 8. Aumentar la cobertura del programa Supérate, incluyendo nuevas disciplinas deportivas paralímpicas. 9. Implementar acciones para el desarrollo de habilidades artísticas culturales, así como aquellas de recreación y deporte no competitivo. Acceso, accesibilidad y no discriminación. 10. Implementar acciones para que las personas con discapacidad desarrollen su autonomía y garanticen su participación en condiciones, en igualdad de condiciones a las demás personas y sin discriminación. ¿Y qué pasa con quienes por su nivel de discapacidad no pueden desarrollar autonomía? Les van a poner subsidios para contratar personas que se encarguen del cuidado o van a subsidiar a sus familiares que se encargan de la labor de cuidado. Eso es importante que lo tengan presente. 11. Eliminación de barreras arquitectónicas de infraestructura y movilidad. Cuidado. Punto 12. Fortalecer la oferta para el cuidado de las demás personas con dependencia funcional en el marco del sistema de cuidado. 13. Implementar acciones para promover la equidad de género, la salud mental, la inclusión social y productiva de las cuidadoras y los cuidadores. Este programa es muy, a veces como que es un vómito de cosas, como que lo mezclan todo de una forma muy extraña. Leo, mira, acá empiezan a hablar por fin, casi finalizando el programa. En el 7.3.4, primera infancia, infancia y adolescencia. Entonces dice, como consecuencia de la pandemia, el país tuvo un retroceso grande en las condiciones socioeconómicas de la población, Dice, en los últimos 2 años, 4,2 millones de personas entraron en una situación de pobreza por ingresos, aumentando 6,8 puntos porcentuales de ese indicador, es decir, el de la pobreza. Y empieza a hablar de las cifras que dice,
La incidencia de la pobreza monetaria en los hogares con niños, niñas y adolescentes fue de 1,6 veces mayor que el promedio de los hogares sin niños, niñas y adolescentes, y hasta 2,8 para hogares con 3 o más niñas, niños o adolescentes. La incidencia de la pobreza multidimensional en los hogares con niñas, niños y adolescentes en 2020 fue del 26,1%, la cual ascendió a 46% en una zona rural. Eso es una cifra aterradora. Empieza a hablar entonces de los programas que pretenden desarrollar. Dicen que los ejes serían los siguientes: acciones de beneficio para la infancia marcadas en 4 ejes. Primero, avanzar en la universalización de la protección y la educación de la primera infancia. Segundo, recuperación de la asistencia escolar de los niños, niñas y adolescentes. Tercero, mejoramiento de la salud física, mental y promoción perdón, de una nutrición sana. Y cuarto, prevención de la violencia contra niños, niños y adolescentes en todos los contextos, especialmente el de la familia, y en concreto proponemos, primero, ampliar coberturas y fortalecimiento de calidad de atención integral para la primera infancia. Es decir, ellos hablan pues de la apertura de desarrollo de centros integrales para toda la población en zonas rurales y urbanas. Segundo, implementar esquemas de asociaciones público-privadas. Insiste en lo público-privado, lo público-privado. Miren que está transversal a todo el programa lo público-privado. Para la construcción de centros de desarrollo en la primera infancia. Tercero, reglamentar la ley 1804 de 2016, que implica la destinación de recursos específicos para la atención integral de primera infancia en cada territorio del país, dependiendo de las categorías de cada departamento y municipio. Cuarto, promover la lactancia materna para mujeres gestantes y lactantes en toda la población. Quinto, ampliar rápidamente cobertura de las transferencias monetarias para la población pobre y vulnerable. Sexto, implementar un sistema de seguimiento y monitoreo al programa de alimentación escolar multinivel. Recuerden que ayer incluso lo mencionábamos, pues el problema de la alimentación con nuestros niños y niñas es increíble, pues la corrupción que hay al interior de esos programas es una cosa vergonzosa. Séptimo, fortalecer las estrategias. Ay, perdón, me cogió bostezadera y no traje agua. Fortalecer y posicionar las estrategias nacional, pedagógica y de prevención del castigo físico contra niños, niñas y adolescentes. Fortalecer las rutas de atención a violencias contra los niños, niñas y adolescentes. Es decir, la investigación y judicialización pues, de quienes cometan actos de violencia contra ellos. Noveno, implementar programas especiales para las mujeres, madres privadas de la libertad, que les permitan recibir herramientas para fortalecer el vínculo con sus hijos menores de 2 años. ¡Wow! Importante a destacar del programa. 10. Implementar una estrategia intersectorial de superación de la pobreza infantil en cabeza de la Presidencia y Planeación Nacional. 11. Construir infraestructura pública para promover el juego y el esparcimiento como una herramienta fundamental para el desarrollo del vínculo al interior de la familia. Miren que lo mismo, todo se conecta, está bien, importante que busquen esa infraestructura, pero primero me parece a mí que la prioridad debería ser que la infraestructura de sus escuelas y de sus colegios sea primero robusta, segura, buena, ¿cierto? Agradable, moderna, y ahí ya luego hacer también pues esa inversión en estos parques que también tendrán que ver con el tema de la seguridad para que los niños, niñas puedan tener ocio en esos espacios. 12. Todos los niños y las niñas podrán acceder de manera gratuita a programas de formación deportiva de calidad. Para lograr los anteriores puntos, proponen las siguientes líneas: niños y niños con alimentación efectiva y amorosa, infancia feliz y atención integral, adolescencia, educación con oportunidades, ambientes sanos para la infancia, familias amorosas con capacidades y oportunidades para la crianza, niños y niñas que nacen y crecen en entornos de protección, derecho al juego como pilar pedagógico promovido en las familias, espacios públicos y las escuelas, por favor. 8. Participación con incidencia para niñas, niños y adolescentes. Esto es un tema muy interesante y es que se habla mucho de la ciudadanía infantil. Resulta que muchas veces, pues yo de eso no sé mucho, pero sí hay teóricos políticos que hablan de la importancia de que desde tempranas edades los niños se involucren con la política. Sí, infraestructura, todo eso quedan palabras bonitas, familias heteronormativas. Justicia restaurativa, sí, sí, no están hablando de nada homoparental ni diverso.
Justicia restaurativa y pedagógica para adolescentes. Muy buen punto, Johnny. Restaurativa y pedagógica. ¿Van a cambiar el código de infancia y menores o qué? Atención y reparación a las niñas y niños afectados por el conflicto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, 7.3.5 jóvenes. Debido a lo anterior, hablan pues como de los obstáculos que presentamos los jóvenes, ya lo hemos mencionado a lo largo de todo el programa, es que los jóvenes, yo me incluyo ahí todavía, que presentan los jóvenes. Trae agua, ay sí, ya voy. Ampliación integral de la cobertura en educación superior. Este es el primer punto. Ya vamos a acabar, yay. Voy por agua. Denme un segundo. Fue rápido. Bueno. Primero, ampliar con nuevos cupos al programa Matrícula Cero para los estratos 1, 2 y 3. Esto ya lo había dicho en el programa. Ven que el programa, esa extensión no solamente se debe a los cuadros, sino a lo repetitivo que se torna. Segundo, beneficiar con becas y estímulos a 400.000 estudiantes de educación superior en el programa Generación E. Tercero, aumentar la formación del SENA pasando de 1 a 3. Está repitiendo exactamente lo mismo. 1,3 millones a 2 millones de cupos y apoyando en modalidad virtual, que ayer hacíamos el comentario de que ese apoyo en modalidad virtual tiene que incluir pues, el apoyo para el subsidio y adquirir equipos que les permitan no solamente tener una buena conexión, sino equipos que les permitan de verdad desarrollar las actividades a las que quieran dedicarse. Triplicar la cobertura de jóvenes en acción, crear la gran alianza del bilingüismo en Colombia, porque está repitiendo todo. Implementar un programa de formación de jóvenes con tecnologías asociadas a la cuarta revolución industrial, sentido humano, Alice Tex. Está repitiendo absolutamente todo lo que leímos ayer, ¿se dan cuenta? Dice Xavi, algo que parece importante es tratar de encontrar información en el pasado, en la carrera política de los candidatos para mirar en qué cosas han fallado y en cuáles han cumplido. Ah, no, no sé. Yo dije que iba a hacer algo así con la alcaldía de Federico, pero es que no hizo nada básicamente. Octavo, dice pago de crédito cuando los estudiantes consigan su primer empleo. Está repitiendo todo, es increíble. Bueno, vamos a pasar a esta parte. Vamos al punto 8 y último punto del programa. Dice, nuestro compromiso ambiental con el país y el mundo. Los colombianos tenemos la responsabilidad de proteger al segundo país más biodiverso del mundo y para lograrlo debemos ser conscientes de nuestra riqueza. Casi 60 millones de hectáreas de bosque natural cubren un 52% de nuestra superficie, ecosistemas de páramos que representan el 50% de los páramos del mundo, humedales, fraile Ernesto Pérez, humedales que cubren el 26% del territorio nacional, 280.000 hectáreas de manglar y un territorio marino casi tan extenso como el territorio terrestre. Sin embargo, debe preocuparnos que nuestro patrimonio hoy está en riesgo. Lo mismo de las contradicciones, o sea, él hablaba y era enfático en un apoyo a continuar con las actividades de minería, incluso a formalizar lo de los mineros informales, pero acá viene y dice que la deforestación, que bueno, aunque habla de ilegal, pero de todas formas pues es un asunto que no, como que no concuerda mucho, no tiene un hilo conductor lógico. Contaminan el agua, el aire, el suelo. ¿Sabes quién más hace eso, Fico? La minería. ¿Legal o ilegal?
Así como la deforestación es el principal problema ambiental de Colombia, la calidad ambiental de las ciudades es el problema que afecta a más colombianos y en las regiones, la contaminación y la deficiente administración del agua y las cuencas está generando escasez de agua. Nuestra apuesta es avanzar hacia el control de las actividades y propone en este sentido. Primero, convertiremos a Colombia en el país más atractivo para proyectos de deforestación evitada de captura de carbono. ¿What? Adoptando un régimen normativo e institucional ágil y transparente con una comisión de regulación de carbono para dar seguridad jurídica y garantizar el mercado justo con las comunidades como principales beneficiarios. Segundo, reduciremos la deforestación a la mitad para llegar a cero deforestación en 2030, principalmente en la Amazonía, con una estrategia de control a la deforestación ilegal, seguida de la presencia del Estado, la formalización de las tierras y la vinculación, de comunidades locales en la estrategia de restauración, control y territorio en uso de actividades legales. Tercero, protegeremos el agua desde su nacimiento con acciones de conservación en 12 cuencas abastecedoras de acueductos. El agua está fría más rica. Mediante la restauración ecológica de 400.000 hectáreas y la siembra de 200.000 árboles. Aumentaremos el presupuesto de parques nacionales y el saneamiento del predial para páramos y para las comunidades locales sean beneficiarias de pagos de servicios ambientales. Leo dice, presencia del Estado en el Amazonas. Y se ríe en mayúsculas, sí, parce, eso dice, literal, yo no estoy inventando nada aquí. 5. Junto a las fuentes de energía renovables, eólica y solar, impulsaremos otras alternativas como el hidrógeno, logrando la complementariedad de las diferentes fuentes de energía. Recuerden que aquí ya había hablado también de esto en la parte, hace como 3 días hablamos de esto, ¿cierto? Cuando hablamos de hidrógeno azul, verde, creo que era. ¿Alguien me recuerda qué era lo que mencionábamos? Presencia del Estado. Sí, sinceramente yo no les creo nada, yo tampoco. Pero bueno, lo estamos leyendo porque tenemos que leerlo. Promoveremos el uso de soluciones basadas en la naturaleza de proyectos agrícolas, ganaderos, de infraestructura, vivienda, turismo, minería y energía, responsables con el desarrollo sostenible y en diálogo permanente con las regiones para mejorar la calidad de sus pobladores. Oigan, ¿ya compartieron el canal hoy? ¿Le pasaron esto a sus seguidores? ¿Compartieron el canal? Muy triste. Hoy solamente una persona me siguió. Sexto, impulsaremos la economía circular para reducir los residuos que enterramos, aprovechar los residuos reciclables, impulsar la producción y consumo responsable y acelerar el uso de tecnologías de tratamiento de residuos a través de la actualización normativa y la creación de incentivos a las empresas que se dediquen a negocios verdes que permitan la generación de empleo. Perdón. Apoyaremos a los recicladores de oficio con acciones afirmativas que permitan consolidar su proceso de formalización, muy importante. Séptimo, acompañaremos la transformación de las ciudades hacia entornos amables para vivir y ambientales responsablemente. Siembra de árboles, transformación de la biodiversidad, regulación de la temperatura, reducir el riesgo por eventos climáticos extremos, modernización del parque automotor. Esto también está en el programa de Gustavo Petro. Hicimos la misma crítica que le voy a hacer a este. Para esa modernización del parque automotor, primero hay que desincentivar la compra de vehículos que todavía se mueven a gasolina, ponerle impuestos mucho más altos. Segundo, generar una infraestructura que permita que quienes desean y tienen la posibilidad de adquirir carros eléctricos o híbridos, por lo menos, tengan dónde cargarlos, que acá no está esa infraestructura. Trata de mejorar la calidad del aire. Todas nuestras ciudades capitales adoptarán planes de acción climática. 8. Impulsaremos un programa de protección animal para 2 millones de animales callejeros. Dice todas las ciudades capitales con planes de acción climática. Acá hace pues como un pequeño resumen. Y luego sigue desarrollo desde y para las regiones. Este es el punto 9. Totalmente. Bueno, punto de propuestas. Habla fruto de diálogo con la gente que se habita el campo de las ciudades del Caribe, desde Barranquilla hasta San Andrés, el sur del Pacífico, desde Cali hasta Pasto, Bogotá y los departamentos del centro del país, desde Neiva, Ibagué, Tunja, la región de los Santanderes, desde Bucaramanga,
Empiezan entonces a decir que han escuchado las necesidades de estas regiones y que para superar esos rezagos que enfrentan cada una de ellas, proponen los siguientes ejes y dimensiones. Primero, fortalecer la autonomía y la descentralización de los territorios. Segundo, actualización y modernización de los instrumentos de ordenamiento de los territorios. Tercero, fortalecimiento de las finanzas de las entidades territoriales. Y cuarto, desarrollo y consolidación de las capacidades institucionales de administración, ejecución de control de recursos para optimizar su uso, combatir combatir la corrupción y asegurar su impacto. Las principales propuestas generales se concretan en los siguientes ejes temáticos. Profundización del proceso de descentralización del país. ¿Quién te entiende, Federico? Arriba decís que hay que centralizarlo todo para disminuir el gasto del Estado y aquí están diciendo que hay descentralización. Primero, impuestos a la aplicación del esquema de distribución de competencias diferenciadas entre niveles de gobierno, orientadas a garantizar una provisión eficiente de bienes y servicios públicos. Segundo, profundizar la implementación y articulación del Estado abierto y la participación ciudadana territorial para asegurar relacionamiento efectivo entre el Estado y la ciudadanía. Segundo eje, actualización y modernización de los instrumentos de ordenamiento de los territorios. Aceleraremos la implementación del catastro multipropósito y brindaremos asistencia técnica y financiera para actualizar y modernizar los planes del ordenamiento territorial, es decir, los POT. Cuarto, impulsaremos la conformación de autoridades supramunicipales para el POT, metropolitano y aglomeraciones urbanas en línea del sistema de ciudades y los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quinto, adopción de un esquema de competencias diferenciadas que reconozca adecuadamente los diferentes niveles de desarrollo y capacidad del municipio y los departamentos. Toro dice, ¿cómo es la frase que dijo el alien de los Simpson que se disfrazó de candidato? Ah, sí. Aborto para uno, anticonceptivos para otros. Entonces, no, que entonces aborto para ninguno. Entonces, anticonceptivos para ninguno. Y después le dice, entonces aborto para unos, banderitas de colores para otros. ¡Bravo! Fortalecimiento de finanzas de las entidades territoriales. Sexto, banderitas estadounidenses para otros. Sí. Sexto, impulsar la modificación del sistema general de participaciones para propiciar su crecimiento con los ingresos de la nación y pasar de 49,6 billones en 2022 a 70 billones en 2026. ¿Qué? Oiga, vea. Gente está botada. Según ellos, esto se va a volver un paraíso. Pues, ¿no han visto ese meme? Dice que Colombia si gobernara no sé quién. Esa es una ciudad súper futurista. Eso es el programa de Fico. 7. Incrementar la asignación de propósito general de 11% a 23%. 8. Simplificar los criterios de asignación de 33 actuales a 15 e incluir criterios de ruralidad para hacer más equitativa la distribución. 9. Adopción de un estatuto tributario territorial que aumente el recaudo de los departamentos, municipios y racionalice la actual dispersión de tributos de bajo impacto. ¿Hacia dónde están los Illuminati, el Doctor Strange? Desarrollo y consolidación de las capacidades institucionales de gestión. 10. Apoyaremos la modernización de la hacienda pública de los municipios y departamentos con gran programa de fortalecimiento de las secretarías de Hacienda y de Planeación Municipal. Se financiará con recursos de crédito y asistencia técnica de la banca multilateral y de Findeter. Banca multilateral. 11. Promoveremos la adecuación del régimen departamental para definir las competencias, fortalecer sus rentas y darles mayor capacidad en materia ambiental y de planeación. 12. Fortaleceremos los controles sobre la región, la gestión y el uso de los recursos de los territorios con un sistema único de control y vigilancia con información y vigilancia eficaz en tiempo real. De verdad, créanme que yo sé que yo me enredo leyendo, pero esto es porque así está escrito. Dice, el futuro del país está en el potencial, la riqueza y la heterogeneidad de nuestras regiones. Los departamentos y los municipios son los principales agentes del Estado para la prestación de servicios sociales. Gente,
terminamos el programa de Federico Gutiérrez. Estas son las bases de nuestro programa de gobierno para construir una Colombia en orden y con oportunidades. Ahí tiene. Les hice 5 videos leyéndome esto para que por favor los compartan. Ya ayer les subí los videos a YouTube. ¿Alguien más quiere responder la pregunta? ¿Creen que Rodolfo Hernández utilizó la imagen de su hija muerta para captar votantes? ¿Sí o no? ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Y antes de irnos, quería también hacer entonces como un pequeño recuento de lo que considera Vale que es fundamental que tengamos para la votación. Ahí viene el tablero, ¿cierto que sí? Creo que me escuchan. Primero, estar en contra. Salir como de este esquema que siempre hemos tenido, ¿cierto? Segundo, campañas que no emocionan. La invitación de Valentina es a que busquemos en las campañas también quién nos emociona. Miren que en el caso de ella fue ver a Francia en vivo hablando, entonces si ustedes busquen, puede ser un asunto en el programa, un discurso o precisamente pues como los objetivos que tenga cada uno de los candidatos. La importancia de la cercanía, acercarse a las campañas. Si ustedes sienten que tienen ánimo, no tiene que ser ni siquiera un asunto presencial, pueden hacerlo de forma virtual, como ella bien lo decía. Mándele, escríbale a sus contactos, a los amigos, a los tíos, a las tías. El discurso canzón de la izquierda, una invitación a superar ese discurso, a buscar otras cosas en el discurso, porque sí las hay, lo que pasa es que es un discurso que es repetitivo. Por fin algo diferente. Valentina nos decía que quiere hacer parte de ese cambio. A mí también me gustaría mucho imaginarme, no me gusta, no, imaginarme, no, perdón, ver al otro día de las elecciones los titulares en todos los medios internacionales diciendo quiénes ganaban las elecciones. Eso sería maravilloso. Sentir que se hizo parte del cambio. Para eso tienen que salir a votar. Para eso tienen que compartir el stream. ¿Sí? Que para eso lo hago. Para nada más. Y sexto, último, perdón, los sentidos comunes. Es decir, gente, vean, nosotros sabemos lo difícil que está pasando un montón de gente. ¿Por qué no tomarnos el tiempo de salir y votar por el programa, sea cual sea? No tiene que ser el de Petro, que ustedes consideren que ayuda a que mejore la condición de un montón de colombianos y colombianas que están en una pobreza extrema, en desigualdad, llenos de necesidades. Eso es lo único que tienen que hacer. Y se los digo yo que yo ni siquiera soy así súper pro democracia, yo le tengo muchos peros a la democracia, pero insisto en que creo que si van a votar, pues háganlo pensando en eso, en mejorar las condiciones de todos, no solamente las de ustedes. Emociona ver a Kiko desempleado de Fajardo viendo ballenas. ¿Será que esta vez también se va a ver ballenas? Otra cosa. Dicen ustedes. Yo creo que bueno, por ahora creo que finalizamos. Mañana empezaríamos con el programa de Sergio Fajardo. Ese sí es muy corto, los que quedan son muy cortos, entonces terminamos perfectamente antes de elecciones. Y nada, de nuevo agradecerles que se conecten, agradecerles que me sigan. Recuerden, si tienen Amazon Prime, pueden hacer una suscripción gratuita al canal. Si no tienen Amazon Prime, pues también hagan el esfuercito. Eso lo único que hace es contribuir a que la canal siga creciendo, a que yo siga teniendo los recursos para hacer esto, porque requiere de un montón de esfuerzos físicos, económicos, intelectuales. Entonces, por favor, suscríbanse al canal. Y nada, me emociona ver a Kiko. Ingrid al menos tiene programa. Sí, Daniel, que es otra de las personas que está conectada, me pasó la página porque para mí fue, o sea, yo no la encontré en el primer video. Ustedes ven que hicimos como un rastreo de todos los programas para poder leerlos y encontramos un montón de respuestas, de propuestas sueltas, perdón, pero sí encontramos ya, pues Daniel encontró la página y muy amablemente nos la compartió. Es un programa también muy corto que vamos a sacar en menos de nada. Yo creo que cada uno en un programa se puede ir. ¿Qué más? Gracias a todos por unirse hoy. André por el espacio, está genial el ser de hoy. Ser de hoy. Ah, bueno. Un nuevo seguidor, Alejitom. Alejitom. Alejito. Bueno, muchas gracias por estar acá.
Recuerden, ya les subí los videos a YouTube y si están viendo estos videos en YouTube, vayan a seguirme a Twitch. Es en Twitch donde quiero hacer cualquier cosa que vaya a hacer. No es de política lo único que voy a hablar, pero aquí interactuamos, ¿sí? Yo preciso y les decía, no me gustan las cosas editadas, no me gustan los videos en los que no me equivoco en ninguna parte, ni, ni, ni me veo mal, no, me gusta lo orgánico, lo real, en lo que podemos interactuar. Entonces, si están viendo esto en YouTube, venga, síganme a Twitch, que nos conectamos y aquí hablamos. La idea no es solamente que me vean en un video que grabé y edité y ahí subí. Entonces, bueno, nada, gracias, gracias, gracias por conectarse y nos vemos mañana muy puntuales a las 7 de la noche. Y nos vamos a ver mañana también después a eso de las 10 de la noche, pero eso sí, ya para quienes estén despachados y no tengan vida social como yo y quieran conectarse, vamos a ver un poco de bobadas y hacer una pequeña rifa. Listo, gracias a ustedes, de verdad. Todo bien, André, feliz noche. Todo bien, Nea. Chao, chao, chao.